Le damos la bienvenida aquí al espacio de los periodistas a Pablo Gómez para conversar, pues para tratar de medianamente desglosar lo que hoy se ha presentado, creo yo, con la mayor amplitud hasta ahora. Y gracias, Pablo Gómez, por aceptar esta invitación aquí a los periodistas. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, como siempre, Álvaro y Alejandro, es un gusto para mí siempre estar con ustedes, porque son unos periodistas muy buenos desde mi punto de vista. Quiero hacerles una corrección. En primer lugar, por favor, no son 400 y pico de millones, ¿eh? Son más de 700 millones. Di la cifra exacta hoy en la conferencia de prensa. Claro, tienen que multiplicarla por 20 para sacar los pesos, pero son más de 700 millones de pesos en contratos. Son 745.879.384.78 millones de dólares. Dólares, Pablo, porque en pesos ahí va la cifra en pesos. En pesos ahí va la cifra. Multiplícalo más o menos por 20, que el peso está muy... Exacto. Está muy... ahí va la cifra en pesos para que la gente se dé cuenta. 14,900 millones de pesos. ¿Sí? Así es. Es una trama de... Un sistema de corrupción de los varios que existieron durante ese periodo, que se construyeron en el país dentro de un esquema que para mí, desde el punto de vista meramente interpretativo, es un fenómeno difícilmente visto en otros países. El Estado corrupto es aquel en donde la corrupción se constituye como uno de los pilares de la gobernanza. No es que lleguen las pandillas de gobernantes saqueadores, terminan su periodo y salen corriendo, no. Aquí es una cosa continua, sistemática, en el cual la corrupción se convierte en parte de una forma de gobernar. Entonces, pero lo interesante de nuestro fenómeno político es que la oposición, que durante 40 años había estado luchando contra la corrupción, según decía, y contra el Estado corrupto, por lo tanto, lo asumió a plenitud. No solamente lo asumió, diría yo, lo reprodujo y lo expandió. Lo que hoy tenemos con el estudio de estas tramas de corrupción es eso. Un nuevo partido que había sido incluso víctima de fraudes electorales que forman parte del Estado corrupto, se convierte en un sostenedor, desarrollador, impulsor, como le quieran llamar, del mismo Estado corrupto, y luego llega incluso al fraude, como en 2006, a la compra de votos, a la falsificación, en fin, a todo lo que hicieron. El fenómeno es digno de tomarse en cuenta. Es una transición perturbada hacia la democracia. La alternancia no es por sí misma democracia. Pablo, yo quisiera preguntar directamente, a ver, estamos hablando de un número importante de contratos, de 40 contratos, que dan un volumen de estos 745 millones de dólares, casi 15,000 millones de pesos, en contratos que un particular ya
que fue secretario de Seguridad Pública en un gobierno y ya es un particular que los obtiene de un nuevo gobierno, de un partido de signo diferente. ¿A título de qué este particular, a través de varias empresas, obtiene esos contratos? ¿Y quién se los otorga? Aquí encontramos que la mayoría de ellos los otorgó el gobierno de Enrique Peña Nieto, los otorgó la Secretaría de Gobernación y más específicamente una parte muy importante los otorgó el Centro de Investigación en Seguridad Nacional, el CISEN, el organismo de espionaje del gobierno federal hasta antes del inicio de este gobierno. Ahí no hay responsabilidades, realmente se le asignaron ¿por qué razón? Y entregó inclusive ese servicio, esos equipos, ¿eso también está acreditado o no? Sí, bueno, quiero hacer una autocrítica. En realidad no son 40, son 30. Me equivoqué. A ver, tuve una equivocación involuntaria. 30 contratos. Estos pero el monto 30 es contratos, el mismo. Sí. Hay una gran cantidad de contratos que fueron hechos por el CISEN. Sí, 14. Ya en el periodo de Enrique Peña Nieto. Con Osorio Chong y Eugenio Imas como director del CISEN. Sí. Sin embargo, quien hizo la trama empresarial de los contratos fueron justamente las empresas que estaban trabajando con García Luna. Podemos una de ellas ligarla con Luis Cárdenas Palomino. Hay una conexión financiera, una sola conexión financiera entre García Luna, las empresas de su entorno con las que operaba y Cárdenas Palomino. Pero no hemos encontrado el nexo con organismos o empresas que pertenecieran al gobierno de Peña. Lo único que sabemos es que estas operaciones se hicieron durante el gobierno de Peña. Y los contratos fueron firmados. Tenemos todos los contratos, obviamente, ¿no? Sí. Sabemos Quiero interpretar, Pablo, si me lo permite, interpretar la pregunta de Álvaro o hacerla un poco más directa. Sabemos que a este grupo de individuos pues estuvieron sacando dinero del gobierno de México por medio de 30 contratos. De aquí se fueron con este dinerito a paraísos fiscales, de los paraísos fiscales a comprarse desde la propiedad esa que vimos hace un rato hasta automóviles que usan los jeques árabes, ¿no? Que es que ve uno en las películas y de ese tipo de cosas. Pero aquí, en el momento de la compra hacia acá, pues hay dependencias e individuos, funcionarios públicos que en su momento otorgaron esos contratos. Sí, y sí pagaron, hay. Pagaron. Y pagaron. ¿A estos se les va a investigar, Pablo? ¿A estos que están de esta otra parte de la trama? El Ministerio Público tiene toda la información. Y está en la denuncia presentada por la UIF. El Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo, porque la UIF no es policía, no es una agencia de investigación criminal, es una agencia a ver, nosotros proveemos de información a las entidades públicas que la necesitan para el ejercicio de sus facultades constitucionales, pero lo que no podemos hacer, y yo espero que no se haga en el futuro, es sustituir
a esas instituciones, a esas dependencias públicas, en el ejercicio de facultades que están conferidas a ellas mismas. Entonces nosotros lo que hacemos es aproximarnos al conocimiento de los hechos, de la verdad, y dársela ese conocimiento a la autoridad para que actúe y para que procure justicia. Nosotros no podemos procurar justicia. Lo más que podemos hacer es clamar por la justicia. Eso sí, tenemos que hacer. Ahora, quiero hacerles una aclaración. De los bienes que están intervenidos por la Corte del Estado de Florida, de lo que yo di cuenta, no lo vean como cosas que se compraron para el disfrute personal de los involucrados. Es una forma de lavar. De lavar. Lavan comprando y manteniendo, por lo tanto, gran parte del valor de lo robado. Porque son cosas que se venden con facilidad. O sea, hay un gran mercado de este tipo de elementos dentro y fuera de Estados Unidos, en México también. Entonces, casas, departamentos, muchos millones de dólares, los automóviles, hay más cosas ahí que están metidos en este proceso de tipo civil. Entonces, es una forma de ocultar la procedencia de los activos originales, transformándolos en otro tipo de activos. Una técnica de lavado. Lo que estamos viendo ahí. Ahora, Pablo. Perdón. Adelante, Álvaro. Adelante, Alejandro. Nomás quería abundar porque ahí está la clave. A ver, la respuesta a tu pregunta es, pues nosotros no podemos hacer el trabajo del Ministerio Público y en efecto la UIF no hace ese trabajo, pero la pregunta es, entonces nos atenemos a que la Fiscalía lo pueda hacer o no lo pueda hacer, o lo haga o no lo haga, que Gertz lo vaya a hacer o no. De eso depende que la parte de este lado, del lado de los funcionarios públicos, sea investigada o no. A eso nos vamos a tener que atener. No hay más que hacer, Pablo, desde la UIF. Sí, bueno, cómo no. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Estamos en un diálogo con el Ministerio Público toda la vida. Y estamos planteando pues la acción ministerial justamente en el sentido que estamos nosotros haciendo las denuncias. Mira, la UIF tiene una peculiaridad mexicana. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF. Con esta carencia, no se puede llevar a juicio a ninguna persona por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, el valor de las denuncias de la UIF es muy grande, en sentido positivo, claro. Por el otro lado, si el Ministerio Público no lleva a judicializar nada, pues por más denuncias que presentemos, no va a pasar nada. Entonces, el Ministerio Público tiene 2 carpetas de investigación abiertas por otro tipo de delitos. Contra García Luna tiene una de Rápido y Furioso, ¿cómo se llama esa cosa? Sí. Terrible que le ocurrió a México, estar comprando armas para que fueran utilizadas en contra de las fuerzas de seguridad nacionales y también de individuos, ciudadanos, etcétera. Y tiene otra más, pero también tiene denuncias de la UIF.
Entonces tiene una denuncia que es muy fuerte, que es gran parte de lo que hoy planteé está plasmado ahí. A ver, hemos discutido, incluso con la presencia del fiscal y otros funcionarios, y otros fiscales, y el equipo de la UIF, en mesa común, cómo darle fuerza a el conocimiento que tenemos de estos hechos. Entonces, ellos han recibido copia certificada de los contratos. Nosotros estamos a la espera de una actuación más rápida del Ministerio Público. Ahora, tomen en cuenta una cosa. Es mucho más rápido el trabajo de inteligencia que el trabajo de investigación penal. Sí, sí. En todo el mundo. Normalmente así es. Y es entendible. Porque, bueno, hay una serie de mecanismos a través de los cuales la autoridad investigadora, o sea, el Ministerio Público actúa, ¿no? Nosotros tenemos, por decirlo así, muchísima más libertad para aproximarnos a los hechos de la realidad. Ahora, efectivamente, ya se ha informado que García Luna tiene 2 órdenes de aprehensión, uno por el caso Rápido y Furioso, 2 por los contratos que asignó para la construcción de penales federales. Son las 2. Hay una tercera orden de aprehensión que se había librado por enriquecimiento ilícito, pero lo desestimó un tribunal colegiado. Bueno, pero en este caso específico, Pablo, tiene que ver con uso de recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. ¿Cuál fue el compromiso que el fiscal Alejandro Gertz Manero hizo en esa mesa de la que hablas con servidores públicos del Ejecutivo, que no son de la Fiscalía, que es constitucionalmente autónoma? ¿Qué compromiso hizo? Ir al fondo lo más rápido posible. Esa fue la instrucción. ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace de eso? Meses. Un par de meses. O sea, hace poquito. Hace poco. Ahora, claro, la denuncia de la UIF pues ya tiene su tiempo, ¿no? 2019. 2019. La primera denuncia fue en 20, ¿no? Y luego en 20. Sí. Sí. Pero entonces nos estás hablando, nos está revelando, Pablo, un compromiso que Alejandro Gertz Manero hizo. Y eso implica que se judicialice, es decir, que se lleve ante un juez este caso. ¿Hay avance en ese sentido? Mira, yo espero que las cosas empiecen a correr más rápido, que los elementos con los que pueda contar el Ministerio Público pues sean consolidados, digamos, ¿no? Todos ellos a efecto de poder presentar imputaciones en contra de García Luna. Ahora, como no es una cosa urgente desde el punto de vista del manejo de los procesos, porque García Luna está fuera del país y está sometido a un diverso proceso penal, entonces evidentemente la autoridad que hace la investigación en México pues no corre ninguna prisa, ¿no? O sea, por más que pueda acelerarlo, un juez podría ordenar la aprehensión, una tercera aprehensión en contra de García Luna que no tendría una consecuencia inmediata, puesto que él no está al alcance del Estado mexicano en este momento. Ahora, si por alguna razón que no alcanzo ahorita a analizar, García Luna fuera declarado
en el juicio en el que está como no culpable, no guilty, como dicen los gringos, entonces, pues sí, ya sería urgentísimo tratar de proceder a la extradición. O sea, ese sería el siguiente paso para México. Si allá por alguna razón, que cada día es posible pensar que puede suceder, pero bueno, pues si por alguna razón allá dicen, señor García Luna, usted puede salir caminando, disculpe que lo hayamos retenido 3 años, usted no es culpable. En ese momento México debería estar pidiendo que lo manden de regreso. Naturalmente que en ese momento la Fiscalía tendría que solicitar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no?, de México. Y eso se ha conversado, Pablo, lo pregunto por esto. Es el procedimiento. No lo hemos conversado porque no ha llegado el momento para poder hacerlo, como es el caso, por ejemplo, de Cabeza de Vaca. Esto sí lo hemos conversado. Es evidente que Cabeza de Vaca, que está en los Estados Unidos, pues requirió en su momento y se llevó a cabo una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promovida por la Fiscalía, para su extradición. Que él tiene una orden de aprehensión en México. García Luna también. Tendría que ser, digamos, la manera de ejecutar una orden de aprehensión. Cuando el sujeto presumiblemente está fuera del país, se llama procedimiento de extradición. No solamente la alerta roja de la Policía Mundial, ¿no?, sino de la Interpol. Ese es, digamos, un método de alarma, localización para saber dónde anda. Pero pues ya sabemos dónde está tanto García Luna como Cabeza de Vaca, ¿no? Es más público que otra cosa. Sí. Uno está bajo proceso, preso en Brooklyn, el otro está en la casa de su mamá, en McAllen. No. Casas compradas con dinero público, defraudado, producto del peculado contra el Estado mexicano. Por eso les digo, miren, estamos frente a un fenómeno que esto va a dar lugar a unos estudios más profundos. La alternancia en México fue un método para conservar el Estado corrupto, no para acabar con él. Eso es lo que quiero preguntarle y que abunde sobre eso. ¿Es el Estado corrupto? Porque yo lo estaba notando justamente aquí en mi pantalla. Es un Estado corrupto, dice usted, impulsado con lo de García Luna, es inédito, dice, es un Estado corrupto, es impulsado por el PRIAN. A ver, el Estado corrupto es obra eminentemente del PRI. Es el alemanismo. Los militares dejan el poder, se lo dejan a los civiles crean una nueva estructura jurídica, pero también una nueva estructura administrativa. La administración se hace de otra manera. No quiero decir que bajo el gobierno de los generales no hubiera corrupción, naturalmente que lo había, pero pues en todos los estados hay corrupción en mayor o menor medida, se lucha contra ella, se toma, etcétera. Pero otra cosa, el Estado corrupto. Ese no es un fenómeno específico concreto, sino es una cosa difusa que va creciendo, abarcando, conquistando partes de la sociedad. Entonces, el Estado corrupto se funda en la segunda mitad del gobierno de Miguel Alemán, y uno de los, digamos, baluartes de la fundación del Estado corrupto se llama el ramo 23, que en esa época tenía otro número, pero que es el resumidero de los gastos discrecionales del presidente de la República, cosa que no existía antes.
Entonces el presidente empieza a tener todo un ramo presupuestal para repartir, para hacer uso de él con fines políticos, para incorporar esa parte sin control alguno de nadie a la gobernación de México. Entonces, un elemento básico de la gobernación es una estructura creciente de corrupción, de utilización de los recursos públicos y no solamente de incorporación de la mordida a la manera de ser del aparato público. Entonces, esto va creciendo con el tiempo y va incorporando a más y más gente. Todo mundo ha tenido contacto con la corrupción. En México yo creo que nadie se salva. En algún momento de tu vida, aquí, allá, en esto, en una ventanilla, en una esquina, en algo, ahí tomaste contacto. Entonces, cuando viene la alternancia, o sea, el PRI deja el gobierno, entra el PAN, que viene denunciando la corrupción, que viene luchando, según decían, contra eso, ocurre un fenómeno peculiar. Yo no lo veo habría que buscar un poco en el caso de España, ¿no? Ahí el sistema bipartidista como que llegó demasiado lejos. El punto es que en México, Acción Nacional, en lugar de pretender desde el gobierno desarticular el Estado corrupto, se articula el Estado. Y en lugar de que se convoque a una lucha contra eso, se suman. Aquí está García Luna, aquí está Luis Cárdenas Palomino, pero puedo hablar mucho más, ¿no? Es decir, todo esto hay que sistematizarlo. Exactamente cómo lo hicieron, por qué se hundieron. Para empezar, Fox llegó violando la ley, haciendo los amigos de Fox, que era una manera también de corrupción. Pablo, pero esa historia ya la sabemos. ¿Sí? Los amigos de Fox, que quedó impune parcialmente, el Pemex Gay, que quedó impune parcialmente. Esa película ya la vimos y ya la hemos acreditado. Pero llega la alternancia con Andrés Manuel López Obrador. Y aunque efectivamente hay algunos personajes que han sido, digamos, atacados, tampoco hay grandes avances en ese sentido. Este caso de Genaro García Luna simplemente, pues está todavía en veremos. No hay ni una acción en el caso específico de la Fiscalía General de la República. Están en fase de investigación. Es como el caso de Brecht. Hay un solo individuo en la cárcel que es Lozoya. Pero el riesgo que se corre es que ese estado criminal, ese estado corrupto del que hablamos, apenas fuiste nombrado titular de la UIF en noviembre del 2021, prevalece hasta por el hecho mismo de que el Poder Judicial es exactamente el mismo. Y hay en el Poder Ejecutivo también ínsulas de impunidad y también de corrupción. No ha acabado. Mira, te voy a hacer este comentario. No habíamos tenido un gobierno que se propusiera erosionar y combatir al Estado corrupto. Ahora, también ha habido fenómenos de corrupción ya bajo el nuevo gobierno.
Segalmex es una piedra que traemos en la espalda y no hay que negarlo. Pero en Segalmex nosotros somos los denunciantes. Hay la diferencia, pero básica. O sea, descubrimos dos tramas corruptas y estamos luchando por castigar y meter a la cárcel a los culpables. Ahora, con esto te digo mucho. Al mismo tiempo, para muchas personas será poco lo que estoy diciendo. Sin embargo, las cosas tienen un grado de dificultad, porque tenemos estructuras hechas, no solamente en el campo administrativo, sino también en el campo de la legislación, de la aplicación de las leyes que fueran hechas por el Estado corrupto para la impunidad. Bueno, ahora, esto que estamos hablando de García Luna no se habló nunca hasta después de 2018. No se conocía, no se supo, era algo, fíjense de qué tamaño es, ¿no? Más de 700 millones de dólares y nadie supo nada. Bueno, ahora lo sabemos, tenemos conocimiento de eso. Te puedo decir lo mismo de otros. Bueno, Lozoya, ¿cuándo iban a agarrar a Lozoya? ¿Quién persiguió a Lozoya? Nadie. Tuvo que haber un cambio de gobierno para perseguir a Lozoya. Ahora, sin embargo, también tomen en cuenta una cosa. La Fiscalía General de la República es una consecuencia de lo que se llamó Procuraduría General de la República. O sea, no hubo una varita mágica que llegara a borrar a lo que estaba y crear una cosa nueva, no. No hay una... el paso de Procuraduría a Fiscalía no es la creación de una institución totalmente nueva. Y entonces tenemos muchos problemas ahí. Y esos problemas tienen que ser resueltos a través de un proceso, obviamente. Las depuraciones se pueden hacer de un día a otro cuando hay una revolución. Depuras todo y es una cosa. Pero en México no hubo una revolución. En México hubo un proceso político de transformación, ¿no? De insurrección electoral del pueblo, vamos a decirlo así, ¿no? Una última cosa de mi parte. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fue denunciado por la UIF, que tú encabezas. Nieto fue denunciado por la UIF, que tú encabezas, en junio del año pasado. Él y 15 personas más. ¿Hay avances en eso? ¿Veremos a Peña en la cárcel? No, yo no lo sé. Eso no te los puedo decir porque yo no soy ni Ministerio Público y mucho menos juez. Imagínense ustedes, qué horror que yo fuera juez. No, mejor no. Miren, hoy sabemos más del asunto de Peña Nieto. Y no solamente del tiempo en el que fue presidente, sino del tiempo en que fue gobernador. Hoy tenemos un conocimiento mayor de cómo se hicieron las cosas, de cómo se operó, de cómo se realizó no solamente el delito que nosotros básicamente investigamos, que son operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también peculado, enriquecimiento ilícito. Todos los delitos predicados de lavado de dinero, que ese es, digamos, lo que nosotros hacemos. Ahora, el Ministerio Público lo sabe. Y no solamente sabe lo que nosotros les decimos, sabe lo que ellos investigan por su lado, que tienen que ver con otras cosas.
Entonces yo estoy a la espera de que el Ministerio Público integre todo esto y ya tiene suficientes elementos como para poder pedirle a un juez que le conceda una audiencia de imputación. Ese es el inicio de todo proceso de carácter judicial. Ahora, nosotros hemos hecho, miren, nosotros la UIF, pues, tiene 400 y pico, casi 500 denuncias proactivas. No aquellas que el Ministerio Público nos pide que hagamos a través de un pronunciamiento, sino las que espontáneamente realiza la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero de ellas, unas cuantas han llegado a los juzgados. Unas cuantas. No creo que más de 10. O 15 a lo mejor. Entonces, las cosas no están tan fáciles para el gobierno actual. La UIF es gobierno. El Ministerio Público es, quién sabe qué cosa, autónomo. Entonces, se manda por sí mismo. Ahora, y tiene muchísimos problemas. La mayoría de las personas que están ahí ya estaban antes. Pues sí. Pues sí. Lo importante es poder decir a estas alturas, la Fiscalía, el Ministerio Público ya tiene suficiente para judicializar el caso del expresidente Enrique Peña Nieto. Es decir, hay más sobre el expresidente y ya tiene información suficiente para judicializar. Desde mi punto de vista, sí. Ahora, bueno, nuestro punto de vista no es más que un punto de vista. No pretendemos ser, quienes toman esas decisiones. Y respetamos, desde luego, pues la esfera competencial del Ministerio Público. Cometeríamos un error si no lo hiciéramos. Tenemos un convenio con el Ministerio Público Federal nuevo, funciona muy bien, nos entendemos, nos hablamos, hay diálogo, hay colaboración, hay una actitud nueva, muy positiva, pero pues yo quiero ver claro, la verdad. Nosotros también. Estamos en la misma trinchera. Pero es una buena señal, finalmente, que haya más datos, que ya hay una estimación de que se puede judicializar y que se tenga la conciencia de que la Fiscalía tiene que entrar y hacer su chamba, que es algo en lo que nosotros estamos permanentemente, pues, ya que le entren, porque esto se está acabando. Pablo, ya casi se acabó. ¿Ya declaró Peña? ¿Ya ¿Perdón? declaró Enrique Peña Nieto? ¿Ya declaró Enrique Peña Nieto? ¿Declaró Enrique Peña Nieto? No creo que lo haya declarado, mandado a declarar o citado a declarar ningún tribunal, ni siquiera el Ministerio Público, por su cuenta. Nosotros sabemos dónde vive este señor, ¿no? Él no vive dentro del país. No es el único expresidente que ha cambiado domicilio. Tenemos también otro que cambió de domicilio fiscal, aunque vive en el país. Ah, carajo. Bueno, luego hablamos de eso. Bueno, de eso no puedo hablar ahorita. Necesitaría hacer una denuncia. No, eso no se vale, Pablo. Pues, ¿cómo? Seguro que la haré. Bueno, ya vive en Madrid cosas. Carlos Salinas y Enrique y también Felipe Calderón. A ver, no puedo decir mucho, porque parecería como que quiero ser adivino. El asunto para nosotros es así como muy serio, ¿no? La unidad de inteligencia financiera es una maquinita muy chiquita, pero que no descansa.
siempre está encima de las cosas con terquedad y con sistema. Y esa es su función. Es una agencia de inteligencia. Nosotros no... lo que nosotros sabemos no es prueba. Nosotros le decimos al Ministerio Público dónde están las pruebas, para que ellos vayan y sepan dónde están y las consigan lo más rápido posible. Esa es la relación. Ese es el sistema. Así es que bueno, Calderón cambió qué bueno que la inteligencia financiera no es Ministerio Público, porque si lo fuera, pues sería un desastre. No. Oiga, Pablo, antes de despedirnos, antes de agradecerle que haya estado aquí, me gustaría una opinión suya sobre este video que le voy a pasar a continuación. Es muy chiquitititito. Es una declaración que acaba de hacer Margarita Zavala hace unos minutitos. Si la podemos poner con audio, estaría muy bien. A ver, que la oiga Pablo Gómez y a ver si tiene algo que comentar. Adelante, diputada. Pero quiero primero que nada agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012. No hubo un solo pacto político con criminal alguno. En cambio, la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. Claro. No solo los abraza, los libera, los defiende, no los extradita y hasta pide su extradición. Y dice, como tanto se queja, no sabía nada. Se enfrentó al crimen organizado. Ya quisiéramos presidentes valientes. Ya quisiéramos partidos responsables. Sirva también mi solidaridad a la Fuerza Aérea Mexicana, diputada, que no merece ni a Morena ni a sus aliados en el gobierno. Concluya, diputada Margarita. Por eso les vamos a ganar. Pues sí, ella quiere eso. No se sabe de qué partido es, porque del partido que le dio el registro y la llevó a la curul, no, ella no es miembro de ese partido. Fue. Y era muy buena militante. El problema del PAN, bueno, el problema del PAN es una cosa histórica, ¿no? Ellos surgieron para combatir a la expropiación petrolera y el programa social que venía de la Revolución Mexicana, ¿no? Ellos defienden los privilegios de las clases dominantes. Ahora, esa es la historia. Pero daban la pelea contra el PRI. Y es el punto, miren. Ellos se metieron al Estado. En el momento en que llegaron a la presidencia con Fox. No rompieron con ese Estado. Ahora, con Calderón las cosas fueron bastante más feas, porque con eso de la guerra que declaró Fox, se abrió la puerta para que el gobierno tuviera a sus cárteles predilectos. El michoacanazo fue producto de eso. La protección del Chapo fue producto de eso. Todo lo que, bueno, la presencia de García Luna como secretario maravilloso de Seguridad Pública, pues es producto de eso y otras más cosas. Entonces el problema es que fracasaron totalmente, pero en los términos de lo que habían prometido al país. Bueno, el fraude de 2006 pues también es otro fracaso del PAN. Si el PAN siempre luchó contra los fraudes, a la hora que estaba en el poder, los ejecuta. Como lo que acaba de ocurrir hace poco en la elección de Tamaulipas. La última elección local de Tamaulipas para el gobierno. Compraron votos igualito que como lo hacía
el PRI contra el PAN. Ahí mismo en Tamaulipas. Entonces ahora lo hicieron el PAN contra Morena, con el aplauso del PRI. Los anteriores verdugos con las víctimas se unieron, ¿no? Para comprar votos, cometer el mismo delito. Comprar votos es un delito. Pero díganme ustedes, ¿a quién se persiguió alguna vez? El primer gobierno, perdón, que no compró votos fue el gobierno actual en el 2021. Y tampoco dio dinero para que otros lo compraran. Porque los votos siempre eran comprados con dinero público. El dinero privado, ilícito, se usaba para otras funciones. Gastos de operación de los candidatos y propaganda, etcétera, etcétera. Pero la compra del voto, que requiere recursos no solamente más grandes, sino también canalizados a través de estructuras del funcionariado público, eso siempre fue dinero. Ahora, ellos lo llegaron a hacer. ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso? ¿Por qué esa contradicción? ¿El poder por el poder? ¿La fascinación de qué? De tener el mando, conservar el mando. ¿Para qué? Si ya estaban vacíos. De por sí, sus consignas eran pues, bastante vacías, ¿no? Porque no sabíamos para dónde querían llevar al país. Una vez que tomaron la conducción, las cosas fueron catastróficas. Carajo. Bueno, Pablo el Gómez. pueblo volverá a votar y el pueblo es el que manda. Punto. A eso nos atenemos. Correcto. Y nos seguiremos Pues ya veremos. sin comprar votos ni hacer las tropelías que ya hemos visto en la historia contemporánea del país. Pablo Gómez, como siempre, qué gusto platicar y ya, además de explicar lo de el caso de Genaro García Luna, también las luces sobre el caso de Enrique Peña Nieto. Y pues sí, también que Felipe Calderón ya cambió su dirección fiscal. Sí fue él, ¿no? No. Es otro, pero luego hablamos de eso. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. A mí como personas, francamente no me interesan. Yo los veo como la expresión de fenómenos del Estado corrupto. Yo soy un estudioso del Estado corrupto. He escrito sobre eso. Tengo libros sobre eso. Ahora, en lo personal, yo respeto a todo el mundo, no me meto con la vida de nadie, pero sí con la vida pública, con la vida del país en donde yo he vivido y he sufrido y he gozado y he sido parte integrante del mismo. Entonces, vamos, así es como yo veo las cosas. Luego hay unas cosas que son así como tragicómicas, ¿no? Pero bueno, pues, me río y sufro al mismo tiempo, como todos. Nos reímos de nuestras desgracias para poder sobrevivir con buen ánimo. Correcto. Es correcto. Pues ánimo, Pablo, muchas gracias hoy otra vez y como siempre esta es tu casa. Sale y vale. Gracias. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Gracias, grande. Alejandro. Gracias. Es un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Gracias.